Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Comenzamos con las noticias. Mientras crece la tensión entre Estados Unidos e Irán, expertos ucranianos tuvieron acceso a las cajas negras del avión siniestrado en Teherán. En medio de la tensión, las hipótesis y los señalamientos, lo cierto es que conocer el contenido de las cajas negras es clave para la investigación, mientras siguen las versiones encontradas. Después de que la televisión estatal iraní mostrara las imágenes de las cajas negras recuperadas del avión, Ucrania confirmó que Irán les permitió el acceso a las cajas negras y señalan que Irán ha cooperado con las investigaciones que intentan determinar las causas del siniestro que dejó 176 personas muertas. Nuestro equipo ha obtenido el acceso a las cajas negras. Planeamos comenzar la reconstrucción de las conversaciones en un futuro cercano. Tuvimos también acceso a los registros despachadores del Centro de Control de Vuelo en el aeropuerto de Teherán y los pilotos. Sin embargo, pasarán meses mientras se logra descargar su contenido. A partir de ahora, vemos que el ritmo con el que las autoridades iraníes abren las posibilidades para Ucrania es adecuado a lo que esperamos. Por ejemplo, estas cajas negras, los cuerpos, las piezas. Sí faltaban piezas importantes, pero hoy hemos tenido acceso a ellas. Aún son más las preguntas que las respuestas. Mientras crece la incertidumbre, la Unión Europea pidió una investigación creíble e independiente sobre el siniestro. Y aunque Ucrania destacó el gesto de Irán, pidió también una investigación al respecto. No rechazamos ninguna versión, no estamos buscando un camino simple o diplomático. Ahora queremos descubrir la verdad, pero para ello queremos crear una coalición internacional que lleve a cabo una investigación. Además del acceso a las cajas negras, los investigadores ucranianos tuvieron también acceso a los restos del avión. Analizan además los cuerpos de las víctimas y los residuos químicos del avión. Sin embargo, surgieron dudas porque hay versiones que Irán limpió la zona en la que cayó el avión y que los restos de la aeronave fueron retirados del lugar, impidiendo que los investigadores internacionales pudieran analizar el área para determinar lo sucedido. Un día después de que Canadá y Reino Unido aseguraran que el Boeing 737 fue derribado por un misil tierra-aire iraní, el régimen negó la versión. Una cosa es segura para nosotros y es que podemos decir que este avión no fue alcanzado por un misil. Como ya lo había dicho, durante más de 1 minuto y medio este avión estuvo en llamas y estaba en el aire. Además, el piloto intentaba regresar. Un día después de señalar que el avión fue derribado, Canadá aceptó la invitación para participar en la investigación de las cajas negras junto a 50 expertos de Ucrania. Es que de los 176 muertos que dejó el siniestro, 63 eran canadienses, la segunda nacionalidad después de los iraníes muertos en la tragedia. En Canadá reside una importante comunidad de expatriados iraníes y no hay un vuelo directo entre Irán y Canadá, por lo que la ruta vía Kiev es una de las más usadas. 138 de los pasajeros tenían conexión desde Kiev a Canadá. El avión de Ukraine International había despegado de Teherán hacia Kiev y se estrelló 2 minutos más tarde. Boeing sigue en el ojo del huracán. Fueron revelados comprometedores mensajes de algunos de sus empleados donde aseguran que el avión fue diseñado por bufones. Los ojos siguen puestos sobre la empresa Boeing, no solo por el siniestro del avión en Teherán. El Congreso de Estados Unidos divulgó correos internos de los empleados de Boeing donde deja muy mal parada a la empresa. Estos son algunos de los mensajes revelados por los parlamentarios que investigan el procedimiento de aprobación del 737 MAX, involucrado en 2 accidentes aéreos entre finales de 2018 y principios del 2019 que dejaron 346 personas muertas. Estos son algunos de los mensajes revelados. Todavía no he sido perdonado por Dios por lo que escondí el año pasado. Cuando fue certificado Boeing 737 MAX en mayo del 2017, lograron convencer a las autoridades de Estados Unidos que los pilotos no necesitaban capacitación en el simulador y que con una actualización en el ordenador bastaba. Este avión está diseñado por bufones, quienes a su vez son supervisados por monos. Mensajes que revelan problemas encontrados en simuladores que producen condiciones de vuelo reales. ¿Pondría a su familia en un simulador MAX? No, no lo haría. Para vender su modelo MAX a las aerolíneas, Boeing les asegura que ahorrarían dinero porque no era necesario entrenar a los pilotos. Empleados de Boeing discuten internamente el uso de los simuladores en el proceso de certificaciones.
Estados Unidos respondió a los ataques de los últimos días a tropas estadounidenses y aliadas en Irak. Lo hizo con la imposición de nuevas sanciones. Estados Unidos sigue intentando asfixiar la economía de Irán. Queremos que Irán se comporte como una nación normal. La razón por la que el secretario del Tesoro y yo estamos aquí es para continuar esa campaña. Nuestro esfuerzo estratégico para lograr que Irán se comporte de una manera y que no continúe su esfuerzo de 40 años para aterrorizar el mundo. Por lo que activaron sanciones adicionales al régimen. Como lo anunció previamente el presidente, estamos anunciando sanciones adicionales contra el régimen iraní como resultado del ataque a las tropas estadounidenses y aliadas. Primero, el presidente está emitiendo una orden ejecutiva autorizando la imposición de sanciones adicionales contra cualquier propietario y operador que ayude a sectores de la economía iraní. Y déjenme ser claro, serán sanciones primarias y secundarias. Son 17 sanciones específicas puntualmente contra grandes productores de acero y hierro que proporcionan millones de dólares al régimen. Estamos tomando medidas contra altos funcionarios iraníes que promuevan la actividad desestabilizadora del régimen. Las sanciones son parte de nuestro compromiso para detener el régimen iraní y sus actividades terroristas. El presidente ha sido muy claro, continuaremos aplicando sanciones económicas hasta que detengan sus actividades terroristas. La economía iraní ya cuenta con otras sanciones impuestas a más de 1.000 personas, empresas y organizaciones después de que Trump sacara a Estados Unidos del acuerdo nuclear. Alemania rechazó la demanda de Donald Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán. El país europeo expresó su deseo de defender el acuerdo como lo han hecho otras naciones en la región. Alemania se niega a abandonar el pacto nuclear con Irán. La negativa surge luego de que el presidente Donald Trump hiciera este miércoles un llamado a los europeos para que abandonen el acuerdo firmado en Viena en 2015 y en el que continúan Rusia, Reino Unido, China y Francia. Alemania, uno de los firmantes que también está en el acuerdo, aseguró a través de un portavoz que quiere salvar el pacto a pesar de la demanda del presidente estadounidense, con el que afirmó tener puntos de vista diferentes sobre el pacto nuclear que abandonó Estados Unidos en 2018 y que a su vez Irán también incumple. Los alemanes, por su parte, dicen querer utilizar todas las posibilidades del acuerdo para avanzar hacia una solución diplomática, pues su objetivo es salvar el acuerdo, ya que están convencidos de que este es un buen instrumento para evitar que Irán tenga más armas nucleares. Alemania también indicó que quiere utilizar todas las posibilidades del acuerdo para avanzar hacia una solución, por lo que se mantendrán firmes en el pacto. Estados Unidos rechazó discutir la retirada de sus tropas de Irak después de que Bagdad le pidiera a Washington que enviara una delegación para iniciar los trámites de partida de sus soldados. Durante un diálogo telefónico con el secretario de Estado de Estados Unidos, el primer ministro de Irak le expresó su rechazo por todas las operaciones militares que violan la soberanía de su país. El primer ministro indicó al secretario de Estado de Estados Unidos que hay fuerzas estadounidenses que ingresan a Irak y aviones estadounidenses que vuelan en su cielo sin permiso del gobierno iraquí, y que esto es contrario a los acuerdos vigentes. Y le pidió retirar sus tropas, tal y como lo aprobó el Parlamento iraquí. El primer ministro le solicitó que envíe delegados a Irak para establecer los mecanismos para implementar la decisión de la Cámara de retirar de manera segura a las tropas de Estados Unidos en Irak, y que Irak desea mantener las mejores relaciones con sus vecinos y amigos de la comunidad internacional. Esta solicitud de Irak fue rechazada de inmediato por el gobierno de Donald Trump. En este momento, cualquier delegación enviada a Irak se dedicaría a discutir la mejor forma de volver a comprometernos con nuestra asociación estratégica, no para discutir el retiro de tropas, sino nuestra postura correcta y adecuada de la fuerza en el Medio Oriente. Sin embargo, abrieron la puerta para un diálogo entre los dos países. Es necesario que haya una conversación entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak, no solo con respecto a la seguridad, sino también con respecto a nuestra situación financiera, asociación económica y diplomática. Queremos ser amigos y socios de un Irak soberano, próspero y estable. El principal clérigo musulmán chiita de Irak condenó los ataques mutuos estadounidenses e iraníes en el suelo iraquí y advirtió sobre el deterioro de la seguridad en el país.
Irak debe ser independiente y estar liderado por su propio pueblo. No debe haber un papel para los extranjeros en sus decisiones. El Estado de Derecho debe estar de acuerdo con la voluntad de la nación. Se estima que actualmente hay en territorio iraquí alrededor de 5.000 soldados estadounidenses. Al menos 15 personas murieron y otras 19 resultaron heridas tras una explosión en una mezquita en Pakistán. El atentado ocurrió en la ciudad de Quetta, en el suroeste del país. Según el gobierno, habría sido un atentado con un dispositivo explosivo plantado en la mezquita, activado por un miembro del Estado Islámico que se encontraba en el lugar. Un oficial de la policía de alto rango estaría entre las víctimas. Funcionarios del hospital donde se encuentran los 19 heridos aseguraron que hay varios en estado crítico. En medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó ejercicios militares en el Mar Negro, cerca de Crimea. Probó desde un buque naval un nuevo misil hipersónico en un simulacro que involucró a varios navíos de la Armada y 2 aviones interceptores de reacción. El misil Kinzhal tendría la capacidad de evadir cualquier tipo de defensa enemiga y podría alcanzar objetivos de hasta 2.000 kilómetros de distancia. Indignados y preocupados por la que consideran falta de acción del gobierno, ciudadanos en Australia exigen la renuncia del primer ministro Scott Morrison. Piden además acciones urgentes frente al cambio climático. Las protestas también se hicieron sentir en Londres y Santiago de Chile. Una vez más, Sydney se vio envuelta en masivas manifestaciones. Miles de australianos salieron a protestar contra la que denominan inacción del gobierno sobre el cambio climático. Después de más de 3 meses de incendios forestales que arrasan con los bosques del país, incineran la vida silvestre y contaminan el aire. Porque creo que el gobierno ha sido absolutamente despreciable por su falta de empatía y no ha hecho absolutamente nada por los incendios forestales y en su política de cambio climático o la falta de ella. El hecho de que estemos en el fondo de la lista de países occidentales que se enfrentan al cambio climático es ridículo, considerando lo ricos que somos como país. El primer ministro Scott Morrison fue blanco de críticas. Algunos exigen sea relevado de su cargo. Generalmente deshacernos del gobierno que niega todo. Solo reaccionan cuando tienen que protestar. Una indignación que traspasó fronteras. Cientos de personas bloquearon calles en el centro de Londres en una protesta que incluyó al grupo Extinction Rebellion. Particularmente tienen los incendios en sus bosques y eso debería alertarlos sobre el hecho de que necesitan actuar. En lugar de apoyar los combustibles fósiles como lo han estado haciendo, deberían prohibirlos y comenzar a actuar de manera sensata. Santiago de Chile también se hizo sentir a través de demostraciones dramáticas que demandan un cambio. El gigante industrial Siemens anunció que decidirá el lunes 13 de enero si lleva a cabo o no el desarrollo de una mina de carbón en Australia, proyecto aprobado por el gobierno de Scott Morrison y ampliamente criticado por activistas que lo consideran destructivo y antiambientalista, especialmente con la crisis climatológica actual. Las autoridades emitieron mensaje de emergencia a 240.000 personas en el estado de Victoria, advirtieron sobre 9 incendios en un nivel incontrolable y recomendaron la evacuación. 27 personas han perdido la vida y miles han sido evacuados desde el inicio de los impredecibles incendios en septiembre. Científicos y meteorólogos aseguran que la frecuencia e intensidad del fuego aumentarán a medida que Australia entra en verano, siendo más seca y con temperaturas de hasta 45 grados. Venecia dio un giro de 180 grados. Luego de meses de fuertes inundaciones a finales de 2019, sus canales ahora se encuentran escasos de agua por las bajas mareas. Venecia, la romántica capital de la región del noreste italiano, Véneto, ha sido reconocida históricamente por su milenaria historia y su riquísimo patrimonio monumental y artístico. Los canales y las góndolas hacen de la ciudad del norte del mar Adriático uno de los destinos turísticos más populares del mundo y cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad ha estado sumida en problemas climatológicos desde noviembre de 2019. El fenómeno del Acqua Alta llevó devastadoras inundaciones a la región, con hasta 187 centímetros de más en el nivel de altura del agua. Esta vez, un drástico cambio llegó a la ciudad. La marea registró 50 centímetros de baja, lo que dificultó la navegación por los canales internos e incluso llegó a impedir el paso de algunas embarcaciones.
Se difundieron imágenes de numerosos canales sin agua. El fenómeno conocido como seque de la Befana afecta a los distritos de San Polo y Santa Croce, un fenómeno ocasionalmente común en el mes de enero. Y gondolieri se vieron afectados al igual que algunos servicios de emergencia. El fenómeno reavivó las discusiones acerca del mantenimiento de los canales, con un sistema que los cerraría momentáneamente para sacar el agua y lodo en épocas de mareas altas y conservarla cuando llegue la Befana, un proyecto que el gobierno ha desestimado hasta el momento por escasez de fondos. Aumentó a 7 la cifra de muertos en Israel por cuenta de las fuertes inundaciones que azotan el país hace casi 2 semanas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hace 51 años que no llovía en tal magnitud. Los equipos de seguridad de la policía, respaldados por vehículos militares, evacuaron algunos colegios. La autoridad aeroportuaria manifestó que aunque actualmente no espera ninguna interrupción por el aeropuerto debido al clima tormentoso, los viajeros deben estar preparados para posibles retrasos. India otorgó acceso a Cachemira a diplomáticos internacionales. Se trata de la primera vez desde que el primer ministro Narendra Modi retiró el estatus especial que garantizaba autonomía a la región en agosto de 2019. La porción india de Cachemira, también reclamada por Pakistán, ha vivido meses de sanciones y restricciones por parte del gobierno de Modi, incluido uno de los cortes de servicio de Internet más largos del mundo, declarado ilegal por el Tribunal Supremo Nacional, que amonestó al gobierno por abuso de poder. Gracias por continuar con nosotros. En México, un niño de primaria desató un tiroteo en su escuela, causándole la muerte a su maestra y graves heridas a 5 de sus compañeros. El pequeño también murió luego de dispararse a sí mismo. Victoria Flores, cuarto B, Regina Ron. Momentos de angustia vivieron decenas de padres de familia a las afueras de una escuela al norte de México. Todos llegaron al centro educativo y deseaban no escuchar el nombre de sus hijos, entre los 5 menores que resultaron heridos luego de que un niño que cursaba el último año de primaria en esa escuela en Torreón abriera fuego, matando a su maestra e hiriendo a sus compañeros para, acto seguido, dispararse a sí mismo, causándose la muerte. Según el reporte del alcalde local, el niño podría tener entre 8 y 10 años y habría ingresado al colegio con 2 armas de fuego con las que ocasionó los lamentables hechos. El dirigente dijo además que el pequeño, quien vivía con su abuela, tenía muy buenas calificaciones y no habían notado comportamiento raro en él, pues aparentemente actuaba normal, pero no descartó que tuviera algún tipo de problema psicológico. Al conocerse los hechos, la institución educativa fue evacuada de forma inmediata y está siendo custodiada por la policía, quien se encuentra investigando los hechos. No es costumbre que México viva tiroteos escolares como este, los cuales son más comunes en su país vecino, Estados Unidos. Sin embargo, en 2017, un joven de 15 años disparó e hirió a 4 compañeros de clase en una escuela secundaria en la ciudad norteña de Monterrey. Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra quienes intenten obstaculizar a Juan Guaidó. Nuestro corresponsal en Miami, Juan Camilo Gómez, preparó el siguiente informe. El representante del gobierno de Donald Trump ante asuntos de Venezuela dijo que la próxima semana vendrán más sanciones, que la presión internacional debería incrementarse y que la solidaridad es la clave para salir del régimen. Elliot Abrams, encargado de asuntos de Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció que el gobierno de Donald Trump planea imponer nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro en una semana, aunque no proporcionó detalles al respecto. Dijo que Washington busca en la actualidad nuevas formas de presionar al régimen venezolano. En un panel sobre Venezuela en la Universidad Internacional de Florida, Abrams enfatizó que la herramienta más efectiva en contra de la dictadura es la solidaridad internacional y que el incremento en las sanciones es la vía más efectiva para generar presión. Veremos nuevas sanciones la semana próxima. Siempre hay gente que dice que bueno, no caben más sanciones, no es posible, ustedes han hecho todo. No es verdad. Veremos más sanciones la semana próxima y estamos estudiando siempre cuáles sanciones serían útiles para presionar, para evitar
el régimen, no el pueblo venezolano, el régimen y su dinero. Abrams dijo que los principales pilares del financiamiento del gobierno de Maduro son Cuba y Rusia y que el nivel de compromiso de este último ha disminuido considerablemente, por lo que un cambio de política de Rusia con Venezuela podría representar un duro golpe al régimen. Reiteró que la única salida final es la de una elección presidencial con un gobierno de transición sin Maduro. También reiteró que la administración Trump no descarta ninguna alternativa para la redemocratización de Venezuela. Hemos dicho, no sé, 10.000 veces que todas las opciones están sobre la mesa. Y están, y no es porque el presidente Trump ha dicho que quiere que estén sobre la mesa, no, porque existen en realidad. Pero no es la política. La política es utilizar presión internacional, económica, financiera, diplomática e incluso sanciones. El representante del Departamento de Estado concluyó desmintiendo hipótesis de que si Estados Unidos no ha intervenido en Venezuela es porque el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no lo ha pedido. Como hemos visto en el Medio Oriente, cuando un presidente, cualquier presidente de los Estados Unidos quiere utilizar la fuerza para nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Elliot Abrams reconoció que las negociaciones del año pasado fracasaron porque Nicolás Maduro nunca tuvo una intención real de llevarlas a feliz término. Dijo que la única forma de presionar es por medio de más sanciones. Desde Miami, Juan Camilo Gómez, Red Más Noticias. El actor británico Liam Neeson, quien también es embajador de buena voluntad de la UNICEF, visitó a niños inmigrantes venezolanos en la frontera con Brasil y pidió al mundo más ayuda para ellos. El famoso actor Liam Neeson, recordado por la exitosa cinta Búsqueda Implacable, quien es además embajador de buena voluntad de UNICEF, recientemente visitó a niños refugiados inmigrantes de Venezuela. Lo hizo durante 4 días, donde estuvo en la región fronteriza de Brasil con este país y se reunió con niños y familias venezolanas vulnerables, así como con los de las comunidades de acogida. Más de 1.000 personas, incluidos 550 niños, viven actualmente en el sitio que es el mayor centro de acogida para migrantes venezolanos en Brasil. En su recorrido, el embajador de buena voluntad viajó al cruce fronterizo en Paracaima, donde a su llegada los venezolanos reciben información sobre solicitudes de asilo y permisos de residencia, además de vacunas en caso de ser necesario. Fueron 4 días en los que recorrió la zona, sirvió los alimentos, asistió a jornadas de vacunación y se involucró para servir a los más necesitados. El dinero no me alcanzó para comprar. Con paciencia, Neeson escuchó el testimonio de las familias para comprender la situación. Hizo parte de jornadas médicas, se detuvo para ver los dibujos de los más pequeños y hasta sacó tiempo para bailar y cantar con ellos. Por su parte, la UNICEF advierte que los países de América Latina y el Caribe acogen en la actualidad un estimado de 3.9 millones de migrantes y refugiados venezolanos, uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Y que este año se espera que más de 1.9 millones de niños y niñas necesiten ayuda, incluidos migrantes venezolanos y de las comunidades de acogida. Este año UNICEF hizo un llamado para lograr 57.6 millones de euros y atender las necesidades de aproximadamente 633.000 niños, niñas y adolescentes afectados por la migración desde Venezuela. Estados Unidos anunció una reducción drástica de sus vuelos a Cuba, la más reciente decisión en su endurecimiento de las sanciones a la isla, que La Habana rechazó enérgicamente. El gobierno de Donald Trump prohibió todos los vuelos charter públicos de Estados Unidos hacia Cuba, con excepción de los que llegan a la capital. Hoy, a petición mía, el Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso todos los vuelos charters públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El Departamento de Estado dijo que la prohibición afecta a 9 aeropuertos en Cuba y anunció un plazo de 60 días para que las compañías que ofrecen vuelos charter descontinúen su operativa. La acción de hoy restringirá aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos, que utiliza para financiar su represión en curso contra el pueblo cubano y su apoyo desmesurado al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó la restricción y la calificó de grave violación a los derechos humanos. En diciembre, la economía de Estados Unidos generó 145.000 nuevos empleos y aunque no es la cifra que algunos esperaban, demuestra el buen desempeño del país y le da un respaldo importante al presidente Donald Trump en medio de la coyuntura difícil tanto doméstica como internacional. Aunque los analistas económicos le apostaban a una generación de empleo mayor, los 145.000 nuevos puestos de trabajo registrados en diciembre de 2019 en Estados Unidos mantienen la tasa de desempleo en 3,5%. Desde que Estados Unidos genere más de 120.000 puestos de trabajo de manera constante por mes, la tasa de desempleo no va a subir porque están absorbiendo la nueva mano de obra. Los reportes señalan que los renglones de atención médica y minoristas generaron más puestos de trabajo, mientras se destruyeron en el sector minero. Eso significó que en 2019 se generaran 2,1 millones de empleo, por debajo de los 2,8 millones de 2018. Es muy buen dato para mantener la salud de la economía estadounidense y el consumo, sobre todo de los hogares allá. El nivel de desempleo en Estados Unidos continúa ubicándose entre los más bajos en medio siglo, aunque parte de esa reducción se explica también por el número de personas que decidió dejar de buscar trabajo y otro tanto que trabajan medio tiempo. Los analistas dicen que esta cifra le sirve mucho al presidente Trump en medio de la coyuntura que vive, tanto en el Congreso de Estados Unidos como en el enfrentamiento con Irán y el tímido avance en la solución frente a la guerra comercial con China. Esta confrontación con Irán, en apariencia, por lo menos de corto plazo, se ha venido desescalando, aunque es un problema que ellos vienen trayendo desde hace mucho tiempo, al igual que el tema comercial con China. Los expertos creen que si no se presenta una situación extrema en la crisis con Irán, se podrá mantener la confianza de los consumidores, lo que le representa un buen punto para el presidente que se quiere reelegir. El gobierno peruano dio inicio al proyecto de reforestación de Machu Picchu, cuya fauna y flora se ve afectada tanto en verano como en invierno. 1 millón de árboles es lo que quiere plantar el gobierno peruano para proteger el santuario arqueológico Machu Picchu de las lluvias y los deslizamientos de tierra. Juntos hemos tomado conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente, preservar, enfrentarnos adecuadamente al cambio climático. La antigua ciudadela inca, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco, está desde hace años amenazada por intensas lluvias que provocan deslizamientos en invierno y por incendios en verano. Los especialistas recomiendan sembrar árboles en el cinturón ecológico que permitan proteger el santuario arqueológico y a la flora y fauna que lo rodea. Machu Picchu fue encontrada en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. La Eurocámara le cerró las puertas al líder independentista catalán Oriol Junqueras, que por el momento no será excarcelado en España. El 19 de diciembre de 2019, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó un impulso para el movimiento separatista catalán. Ese día se dictaminó que Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas encarcelado por su papel en un referéndum de independencia de 2017, considerado ilegal por España, tenía derecho a inmunidad como miembro del Parlamento Europeo, a pesar de no haber podido tomar su asiento. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: el artículo 9 del protocolo número 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que goza de inmunidad en virtud del párrafo segundo de dicho artículo una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo cuando se encontraba en situación de prisión provisional en un proceso penal por delitos graves, pero que no ha sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento Europeo para participar en su primera sesión. Como era de esperarse, la decisión significó un desacuerdo entre Bruselas y Madrid. El Tribunal Supremo Español se negó a reconocer como eurodiputado al independentista catalán y mantenía en firme su condena de 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los magistrados descartaron liberarlo para que asumiera sus funciones en el Parlamento Europeo, como solicitó su defensa tras el fallo favorable del 19 de diciembre. Hoy el Tribunal Supremo ha situado al Estado fuera de la ley europea. En Europa dictaron justicia, el Estado dicta prisión y persecución, pero la democracia siempre gana. Continuaré luchando por los derechos de los ciudadanos y por la libertad. Persistiremos.
Según la más alta instancia judicial española, la condena del político conlleva la exclusión de la condición de diputado que le reconoció el Tribunal Europeo, dado que el juicio quedó visto para sentencia el 12 de junio de 2019, un día antes de que Junqueras fuera proclamado oficialmente como eurodiputado electo. Junqueras había pedido al presidente de la Eurocámara, a través de una carta, que protegiera su inmunidad y urgiera a las autoridades españolas a su liberación. Tras lo dictaminado desde Madrid, el Parlamento anunció que ya no reconoce al independentista catalán como diputado, asegurando que su cargo expiró con efecto el 3 de enero. El Partido Izquierda Republicana de Cataluña, presidido por Junqueras, anunció una serie de recursos contra la decisión. Al menos 25 soldados perdieron la vida en Níger tras un presunto ataque de militantes islamistas. El atentado ocurrió cerca de la frontera con Mali, en un puesto del ejército. Según fuentes del gobierno, 63 miembros del grupo islamista relacionado con Al-Qaeda y el Estado Islámico también perdieron la vida. Los ataques yihadistas se cuadriplicaron en 2019 respecto al año anterior, matando a casi 400 personas según datos del proyecto de eventos de conflicto armado, una organización de investigación sin ánimo de lucro. Continuamos con más noticias. La renuncia del príncipe Enrique y su esposa Meghan a sus funciones reales sacudió el jueves al Reino Unido, incluida una monarquía decepcionada por una decisión tildada de hipócrita por algunos, que tomó por sorpresa incluso a la reina Isabel. Es extraordinario que Enrique y Meghan hayan dado este paso sin consultar a la reina o sin consultar al padre de Enrique, el príncipe de Gales, o a su hermano Guillermo. Los hechos muestran de todas formas que esto es claramente sintomático del hecho de que no están felices con los roles reales y se sienten profundamente presionados. La conmoción era tal que relegó a segundo plano la histórica votación del Parlamento británico, que tras años de caos y división debía aprobar el Brexit. En su lugar, todo el país hablaba del Mexit. Fieles a su sentido del humor y su pasión por las apuestas, los británicos comenzaron a especular sobre qué hará la pareja tras sacudir la centenaria institución. El que no perdió un instante fue el célebre Museo de Cera de Londres, Madame Tussauds, que inmediatamente separó las figuras de los duques de Sussex, de la Isabel II y otros miembros de la familia real. Eduardo Higgins, periodista de Red Más Noticias, hace un análisis al respecto. La presión de la prensa existe desde el momento en que Harry presenta a Meghan como la futura esposa, el día del compromiso. Todo el mundo quería fotografiarla. Hay un tema de Meghan, y es que Meghan empezó a hacer el papel de princesa y le quedó grande, porque todo una prensa anti-Meghan se fue lanza en ristre con ella. Al cuestionarla, la mostraron como la antagonista, la bruja de este cuento de hadas. Higgins nos cuenta quién era Enrique antes de sentar cabeza y acerca de su nueva independencia financiera. Enrique hereda el ADN, el carisma de Lady Di, su mamá. Era transgresor, miren la esposa que escogió. Una mujer divorciada norteamericana, era un loco de atar que se disfrazaba en Halloween de neonazi. Era un loco de atar que dejaba que sus amigos lo retrataran cuando tenía sus aventuras por ahí con todas las chicas que se querían besarlo y acostarse con Harry. Ellos dicen que van a renunciar a una serie de privilegios económicos, que van a trabajar. Enrique no sabe hacer nada. Meghan sí era una buena trabajadora, por lo menos era una actriz de Hollywood. ¿Qué va a pasar ahora con Meghan? La pregunta es, ¿regresa otra vez a la actuación? ¿Qué va a pasar con Harry? Que Harry no sabe hacer nada. Harry es el príncipe que va a todos los eventos de la monarquía, que representa a la monarquía en eventos filantrópicos y culturales. Él, al renunciar a los privilegios de la monarquía, parece ser que también renuncia como figura importante en los eventos monárquicos en representación de la reina Isabel y del príncipe Carlos, su papá. Enrique siempre tuvo una difícil relación con la prensa y recientemente se querelló contra varios diarios, asegurando que están acosando a su mujer, como lo hicieron con su madre. Por eso dice tener que protegerla a ella y a su hijo de 8 meses. ¿Habremos encontrado ya el legítimo sucesor de Picasso? Pues un niño en Alemania es llamado a hacerlo y ya vende sus obras en miles de euros. Mikhail, como casi cualquier niño de 7 años, sueña con ser futbolista.
Pero este pequeño, nacido en Colonia, Alemania, nació con un talento para el arte que le ha valido el apodo de Mini Picasso. Sus cuadros expresionistas, que recuerdan el estilo del estadounidense Jackson Pollock, ya se venden en miles de euros. Aquí un par de trazos y luego pienso, sí, se vería bien, pero si hago más cosas aquí se vería un poco extraño, pero si pongo menos se vería mejor. Su padre y agente cuenta que descubrió el don de su hijo por casualidad. Cuando cumplió 4 años le regaló un lienzo y unos pinceles porque ya tenía suficientes carros y muñecos para jugar. El niño incluso ya desarrolló su propia técnica, aplicar pintura sobre el lienzo con los guantes de boxeo de su papá. Por ejemplo, un cuadro como ese o este otro toman mucho tiempo, mucho tiempo. Sus padres aseguran que intentan no presionarlo y que solo pinta cuando quiere, una vez a la semana o a veces una vez al mes. Pero reconocen que su vida cambió radicalmente. A sus 38 años, el padre dedica tiempo completo a los asuntos de su hijo. El éxito de Mikhail es innegable. Hace poco una de sus obras se vendió por 11.000 euros en beneficio de la Asociación para Niños de Manuel Neuer, portero de la selección de fútbol alemana. Este año sus cuadros se exhibirán por primera vez en el extranjero, en París. Sin duda un gran talento. En otras noticias, el Vaticano aprobó el primer milagro del médico venezolano José Gregorio Hernández, requisito importante para su beatificación. La recuperación de una niña venezolana que recibió en 2017 un disparo en la cabeza y que según los médicos perdería la motricidad, el habla y hasta la visión es un milagro comprobado de José Gregorio Hernández. Así lo reconoció el Vaticano. La Comisión de Médicos de la Congregación para las Causas de los Santos ha aprobado el milagro realizado por el doctor José Gregorio Hernández. Vamos camino a su pronta beatificación. La aprobación de un milagro por parte de la Iglesia Católica es el primer paso para lograr la beatificación de una persona. Ahora el caso del médico de los pobres será revisado por la Comisión de Teólogos y Cardenales y luego deberá ser avalado por el Papa Francisco. El 2020 ofre una oportunidad importante. Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en el estado Trujillo, en Venezuela. Fue un médico, científico, profesor y filántropo de profunda vocación religiosa. En vida se dedicó a las causas de los más pobres y se le atribuyen numerosos milagros médicos no comprobados. Murió el 29 de junio de 1919 en Caracas cuando un vehículo lo atropelló y en su caída se fracturó el cráneo al golpearse con una acera. De ser declarado beato, estará a un paso de la canonización, acto que requiere de la realización confirmada de 2 milagros. Momento de conocer otros hechos que son noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Musulmanes chiitas salieron a las calles de Bangladesh para protestar este viernes en contra de Estados Unidos por el asesinato de Qasem Soleimani. Los manifestantes denunciaban la muerte del general iraní con arengas y pancartas para exigir justicia. 8 paramilitares iraquíes de la Fuerza Pro-Irán murieron en el este de Siria, como lo indicó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, luego de que un avión no identificado atacara vehículos y almacenes de armas en zona fronteriza de Irak. En medio del contexto de tensión con Irán, las autoridades en Israel anunciaron que pondrán a prueba en las próximas semanas un nuevo láser para facilitar la intercepción de drones o misiles antiataque y misiles de largo alcance. El gobierno francés de los sindicatos reanudaron este viernes negociaciones tras 5 semanas de huelgas por la explosiva reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. El presidente francés Emmanuel Macron dio la bienvenida al primer ministro de Luxemburgo Xavier Bettel y al presidente del Consejo Europeo Charles Michel en el Palacio del Liceo este viernes. Según fuentes internacionales, las discusiones se centraron en los asuntos actuales de la región y prioridades de la Unión Europea para el inicio de 2020. Tras el anuncio de los duques de Sussex, Meghan y Harry, de desligarse como miembros de la familia real, el Museo de Cera Madame Tussauds de Londres decidió apartar sus figuras y explicó que estas serán ubicadas en una sección separada, de la que incluye a la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, el príncipe Guillermo y su esposa Kate. Un antiguo submarino de 1.500 toneladas de la era soviética, construido en Letonia en 1956, fue retirado de un puerto en Ámsterdam donde fue abandonado en 2002. El navío de 90 metros de largo, que sirvió a la Marina de la Unión Soviética, será desmantelado y fundido en un nuevo producto, luego de fallidos proyectos para convertirlo en un museo o en un club nocturno.
Regresamos con una de las noticias internacionales del día. Estados Unidos respondió a los ataques de los últimos días a tropas estadounidenses y aliadas en Irak. Lo hizo con la imposición de nuevas sanciones. Estados Unidos sigue intentando asfixiar la economía de Irán. Queremos que Irán se comporte como una nación normal. La razón por la que el secretario del Tesoro y yo estamos aquí es para continuar esa campaña. Nuestro esfuerzo estratégico para lograr que Irán se comporte de una manera y que no continúe su esfuerzo de 40 años para aterrorizar el mundo. Por lo que activaron sanciones adicionales al régimen. Como lo anunció previamente el presidente, estamos anunciando sanciones adicionales contra el régimen iraní como resultado del ataque a las tropas estadounidenses y aliadas. Primero, el presidente está emitiendo una orden ejecutiva autorizando la imposición de sanciones adicionales contra cualquier propietario y operador que ayude a sectores de la economía iraní. Y déjenme ser claro, serán sanciones primarias y secundarias. Son 17 sanciones específicas puntualmente contra grandes productores de acero y hierro que proporcionan millones de dólares al régimen. Estamos tomando medidas contra altos funcionarios iraníes que promuevan la actividad desestabilizadora del régimen. Las sanciones son parte de nuestro compromiso para detener el régimen iraní y sus actividades terroristas. El presidente ha sido muy claro, continuaremos aplicando sanciones económicas hasta que detengan sus actividades terroristas. La economía iraní ya cuenta con otras sanciones impuestas a más de 1.000 personas, empresas y organizaciones después de que Trump sacara a Estados Unidos del acuerdo nuclear. Andrés, usted nos trae las mejores imágenes de esta sexta etapa del Dakar. Sí, que sin duda alguna ha sido toda una revelación porque por primera vez se realiza en Arabia Saudita. Así es.